Buenas, buenas a todos. Saludos a todos mis amigos y compañeros, familia y especialmente al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que estamos en un momento difícil y voy a hacer este Facebook Live ya programado para que podamos nosotros entonces tener una evaluación clara de qué es lo que viene. Yo quisiera hablar con el corazón abierto. Yo soy Emit Núñez, médico, salubrista. Estoy cursando una especialización en Johns Hopkins de epidemiología y bueno, soy presidente de la organización sin fines de lucro Comunidad Saludable de la Montaña y estoy en estos momentos trabajando un proyecto de prevención de diabetes por el CDC, certificado por el CDC. Nuestra organización tiene como fin, pues, nuestro objetivo es que la gente esté saludable mayormente. Y basado en esto, pues podemos hacer un análisis de salud pública de la situación que realmente existe. Yo voy a hablar, yo soy un ciudadano, y voy a hablar no como presidente de una organización, ni tampoco voy a hablar como, ¿verdad?, como un objetivo político ni nada de eso. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la perspectiva del pueblo a nivel, a nivel civil, ¿verdad? Que es lo que compete al ciudadano con todo esto que estamos hablando, puesto que hemos visto cómo ha sido deteriorado en este último año una gran, ¿verdad?, porción de nuestro país, de nuestra patria. Yo soy un patriota puertorriqueño, ciudadano americano. Me interesa mucho, mi experiencia ha sido en que en 30 años yo tengo una carrera en 30 años de salubrista. Y mi objetivo es ver la gente saludable. Ahora, ayer vimos a la gobernadora de Puerto Rico dando un anuncio referente al lockdown. Y entonces un apoyo, esto tiene obviamente un apoyo del Sistema de Salud Pública de Puerto Rico, el Task Force, el Departamento de Salud, todo este tipo de elementos que se presentan, ¿verdad?, básicamente en este proceso. Lo que yo he visto realmente referente a eso es que prácticamente el pueblo de Puerto Rico está pasando por una circunstancia, por una situación bien difícil. Pues, yo creo que este pueblo no aguanta muchas cosas. Ha sido bien resiliente y bien humilde desde el punto de vista de que este pueblo le han pasado tantas cosas, pero tenemos que hablar con la verdad. Pues, ¿qué es lo que yo quiero expresar en este momento? Es bien sencillo. Aquí podemos ver básicamente la orden ejecutiva, la nueva orden ejecutiva de cerrar los domingos, ¿verdad?, de parte de la gobernadora de este gobierno, el 22 de agosto, publicado por El Nuevo Día, y en donde expresa básicamente la gobernadora medidas restrictivas para, ¿verdad?, contener la propagación del COVID-19. Desde el mes de aproximadamente finales de febrero, mes de marzo, yo estuve hablando de todos los elementos y pues como no se había presentado una curva parecida a los otros estados en donde pues realmente la pandemia ha sido prolífera, pues la gente, tú sabes, no hace caso de todos estos procesos porque realmente es que no lo entienden. Las plataformas de prensa y los gobiernos a nivel global, esto no solo en Puerto Rico, pero en Puerto Rico, se han encargado del sensacionalismo de que estamos bien y de que todo va a estar bien. En una pandemia,
pues desconocida realmente, sin datos precisos a nivel mundial. Nosotros no podemos predecir y podemos hacer un efecto predictivo referente a lo que va a pasar. Y pasan estas cosas, pues lo que pasa es que viene una orden ejecutiva, que se van a imponer ciertas multas, que van a cerrar los domingos, y que lo que estaba precisando ya en un proceso a nivel nacional, pues desde el punto de vista de la apertura y todo esto que pues prácticamente tenemos en nuestro sistema, iba pues prácticamente mejorando. Yo empecé a advertir desde el mes de marzo de que íbamos a necesitar para controlar esto un contact tracer, pero era más eficiente desde la comunidad, desde las personas, ¿verdad? Ayer me di cuenta que en el comunicado de prensa o pues la orden, pues precisamente lo que se hablaba era de hacer un contact tracer más efectivo. Y entonces yo les digo realmente, no sé qué tipo de efectividad hay, si realmente el contact tracing no se da conforme a los estándares de lo que es un contact tracing como tal. Un contact tracing tiene que tener una logística de manera y una concienciación, ¿verdad?, de la comunidad, del pueblo, para poder mitigar ese proceso. Digamos, un ejemplo, hay un proceso, un contagio en una tienda. Si en la tienda, por ejemplo, un restaurante, si en el restaurante no le llevan un proceso, un contagio y ¿verdad?, un registro significativo a la persona que se contagia, un empleado, entonces el empleado va a seguir contagiando a todo el mundo, y si el empleado no quiere decirlo, eso va a ser otro problema. Por lo tanto, tiene que ser una persona certificada que tenga todos los estatutos y toda la autorización del gobierno, aunque el gobierno no sea el particular objetivo, sino el facilitador, para que esta información fluya de punto A a punto B. El punto A sería donde el punto del contagio, y el punto B sería donde debe estar la información para una reacción desde el punto de vista técnico y médico para el tratamiento. Bueno, si dicen que hay, esto es los asuntos estos acumulativos de las pruebas, y yo veo tanto hermanos médicos que hacen tanta evaluación muy bonita, con unas estadísticas tremendas, pero realmente a la aplicación a la comunidad y a la aplicación al pueblo, eso pues a veces no tiene ningún fin realmente. Si usted da información y no aplica un proceso de mitigar, de resolver el asunto, pues entonces no está dando bien el tratamiento. Viendo ese punto, y aunque toda información es tan importante, muchas veces las informaciones que están dando las entidades que están acreditadas no son información fidedigna. Pues, por ejemplo, en el gobierno de Puerto Rico, la información tiene tremendas gráficas, tremendos elementos, ¿verdad?, ¿verdad?, procesales, gráficos, estadísticos, epidemiológicos para la población, y ponen a la población entonces a hacer análisis, además de los análisis que hacen los propios epidemiólogos y los doctores, o a las instituciones y las instituciones, diferentes organizaciones que pues trabajan en el proceso de la industria de la salud, o como usted quiera decirle, sector salud. Y entonces pues hay unos elementos que convergen, que en realidad de converger, lo que quiero decir es que chocan a la
manera como es que llega la información a la población. En esto también tienen que ver los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es buscar noticias, buscar, ¿verdad?, cómo se maneja ese proceso y se continúa para mantener la noticia al día y vigente, vibrante, efervescente, y que pues, las diferentes audiencias pues entren a eso sí, pero desde el punto de vista de salud pública, o sea, no se puede hacer ese enfoque de comunicación social cuando hay una pandemia. Eso, dicho eso, ahí busquen uno de los videos de mi en Comunidad Saludable de la Montaña, en la página de Facebook, y van a poder ver mucha información que yo he estado dando por ahí referente a eso, y incluso de la ONU, cómo es que cómo una persona de la prensa debe expresar el dato científico y el manejo de la pandemia. Eso es un punto importante, ¿verdad? Dicho eso, no vamos a salir desde ese punto. Lo que quiero hablar es que ni me quiero meter tampoco en de que yo lo dije y esto y lo otro. ¿Cómo resolver el problema? Eso sí lo dije y lo sostengo, y creo que después de haber hecho ciertas entrevistas con universidades, con líderes, con médicos, hasta con secretarios, exsecretarios y personal que han sido incluso asesores de, by the way, yo fui asesor de uno de los secretarios, de los mejores secretarios que han pasado por el Departamento de Salud. Entonces, pero realmente eso es pura, yo no lo tomo eso de manera, en realidad nosotros todos los títulos se los rendimos en los pies del Señor. Sí, porque también soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio. Y hablando desde el punto de vista de la información que fluye, desde el punto de vista científico, la iglesia, y desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de salud, de política de salud pública, la iglesia en estos momentos, a mi entender, y las iglesias que yo he podido observar, tienen unas medidas de seguridad y precaución para esta pandemia, y la mayoría de ellos cumple con todos los parámetros del CDC. Y créeme que yo estoy certificado, bueno, nuestra organización está certificada por el CDC. O sea que nosotros le servimos al CDC, sabemos cuáles son los estándares, etcétera, etcétera. Pues la iglesia pudiera ayudar mucho en el proceso del COVID, porque lo de la iglesia es el culto y la expresión religiosa, pero más bien el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? El mensaje de salvación, que en estos tiempos son tan pertinentes. Y bueno, en eso se circunscriben. Si ellos se van a reunir, pues es en eso. Pero fíjate que en este tiempo la iglesia pudiera hacer muchísimo más si se enfoca en trabajar su propio contact tracer como comunidad. Igual las empresas sin fines de lucro, con fines de lucro, por ejemplo, comerciales, comercializaciones, digamos, comercios, ¿verdad? Comercialización de todo anuncio, pues un comercio pudiera organizar un anuncio en Contact Tracer y atraer ese mensaje a su comercio. Son ideas que pues, se utilizan en enfoques de salud. Yo veo que los planes médicos pueden hacer muchísimo más. La mayoría de los planes médicos, si no están ready, pues
básicamente puedes perder muchísimo dinero. Pero volviendo al punto de la iglesia prácticamente puede organizar un contact tracer, por ejemplo, ya tienen su sistema bien, ¿verdad? Bien puesto de prevención y todos los estándares, si cumplen, las mismas iglesias pudieran entonces ver si hay contagio entre ellos. Y ese contagio no es esconderlo, sino ese contagio debería ser que pudieran establecer un proceso de la misma iglesia, ya que están cobijados por la Constitución de los Estados Unidos, en la libertad religiosa, libertad de culto, las enmiendas, ¿verdad? Pues en ese punto pudiera ayudar mucho a la sociedad, incluso se pudiera ver mucho mejor, porque cada vez que la iglesia dice algo, allí sale un montón de gente, y mucha gente agolpeada, mucha gente como amargada de que le han hecho algo en la iglesia, y lamentablemente el testimonio ha sido perdido, pero la iglesia está para las almas, ¿verdad? Para la vida espiritual, la salud espiritual, pero también la salud emocional, porque están muy cerquita, aparte del espíritu y las emociones, también cerca. Hacer un contact tracer, eso sería efectivo en una iglesia. Y también en organizaciones de base comunitaria. Las organizaciones base comunitaria que hacen una labor extraordinaria en este país pudieran también tener su propio contact tracer en la comunidad que sirve. Y haciendo eso, entonces se establece un empoderamiento, lo que quiere hacer la orden ejecutiva. Porque nosotros no podemos estar en contra del gobierno. Nosotros no podemos estar en contra de nuestro propio gobierno. Por más que seamos populares, independentistas, estadistas, como lo soy yo, o cualquier otra mentalidad. Tú sabes, nosotros no tenemos que ver con eso. Una vez se ganan las elecciones, nosotros desde el punto de vista de salud, porque ya estamos viendo cuánta gente muere, ya estamos viendo lo vulnerable que son nuestros hospitales. Y esto cambió. El sistema, la industria, ya estamos viendo que la salud impacta de manera importante, radical, la salud de un pueblo en la parte económica, o sea que también es salud económica. Si usted no tiene salud económica desde el punto de vista, y yo les voy a explicar en este video rapidito, porque todavía estoy en la introducción, voy a coger 10 minutos para ir explicándoles rápido de qué es lo que estamos hablando. Nosotros necesariamente necesitamos ponernos de acuerdo como pueblo. ¿Sabes? No se lo podemos dejar todo al gobierno. El gobierno nos ha fallado miles de veces. Tú sabes, el gobierno realmente no es papá. Esto se lo digo en todos los videos. ¿Cómo lo podemos resolver? Muchos hablamos, muchas estadísticas, mucha palabra bonita. Lo que nosotros tenemos que hacer es coger, ponernos a batear la bola, estar ready para cuando lancen por ahí, y a esto me refiero de manera figurada, que debemos estar listos, porque realmente la industria y todo lo que hay montado, fíjese que está ahora detenido todo, porque los contagios han ido subiendo. Pues entonces, la única manera como es que se va a aplanar, a balancear ese proceso de curva continua desde el punto de vista epidemiológico, la única manera ahora es mitigando el contagio comunitario, pero de una manera bien hecha. O sea, ahora mismo el gobierno no tiene las capacidades para mitigar el contagio. Eso lo dijeron hace un par de meses, que me acuerdo que lo hicieron en el hospital
en el aeropuerto, disculpa, quizás un mes y algo. O sea que lo han dicho con tiempo de anticipación. Dijeron que iban a hacer un contagio comunitario y cada día que ver las noticias, que ver la presentación, todavía hay unas pruebas que todavía no están efectivas, que su información no es precisa. Y cuando no hay precisión, tú no puedes hacer un diagnóstico bueno. Eso es igual que en todo. El epidemiólogo ve a las masas como un paciente. El médico ve al paciente de frente. Pero si el epidemiólogo, en este caso, no conoce bien procesos de prevención y de ir hacia el futuro, o sea, pensar con una visión hacia el futuro, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el diagnóstico? Una predicción. El epidemiólogo, los epidemiólogos de Star Force son tremendos maestros, pero yo veo que tienen alguna dificultad en el proceso de diagnosticar qué es lo que va a pasar. Y también sé que ellos no tienen la capacidad de hacer cualquier cosa, porque quien decide es quien está en cargo, el gobernador o la gobernadora o la persona encargada. Pero desde luego los gobernantes no entienden, hasta este momento ya lo entienden un poquito, pero no tienen la capacidad de ver, y para eso estamos nosotros, para enseñarlo a ellos a ver. Pero si usted no tiene la visión de ver para adelante qué cosas hay que hacer, y bueno, hace unas reglas y no las cumple, como en este caso del contact tracer. O sea, usted me puede decir, pero ¿qué tú sabes de contact tracer? No, mire, yo soy certificado por ASTO, una organización que certifica para el CDC a directores de servicios de salud o de la industria de la salud de contact tracer. Y lo que yo estoy haciendo, diseñé un programa sobre eso. Es lo mismo que ustedes están diciendo y están recomendando, que ahora cada cual vigile, como yo lo oí ayer, cada cual vigile al otro comerciante. Mira, esto hay que hacerlo en todo el país. Y tienen que darle seniority, es decir, un entendimiento al pueblo de que son dueños de su propia salud. Así que yo estoy proponiendo 100 contact tracers. Yo los voy a educar online, Zoom, con la certificación de ASTO, que es la certificación más importante que da el CDC, y con todos los parámetros del CDC de empoderamiento de la comunidad. ¿Ok? Eso es bien importante. Yo estoy haciendo eso de manera bona fide, ¿verdad? Para darle un servicio, mano, porque si uno se los da gratis, entonces puede ser que mucha gente entre al proceso. Obviamente se necesitan unos recursos, que eso puede aparecer. Yo vengo ya desde marzo hablándole al gobierno y tirando por aquí, por live, y hablando con la gente, cogiendo el teléfono, hablando con la gente directamente, con epidemiólogos que están a cargo de regiones. Bueno, un epidemiólogo me contesta y me dice, no, yo le digo, pero unan la información entre ustedes y vamos a hacer esto. ¿Sabes lo que me contestó? Es que ellos por allá y nosotros por acá. Con razón se muere tanta gente si esa es la actitud. Pero estas cosas yo las digo con mucha responsabilidad. ¿Sabes por qué? Por mi posición patriótica. ¿Sabes? Yo no tengo que ver con ninguna industria, gracias a Dios. Yo me debo a la honestidad y a lo que debe tener éticamente una persona profesional de la salud para poder hablar. Yo quiero enseñarle, quisiera empezar primero por la parte económica. Miren esto. La parte económica, quiero un momentito que estamos en línea, ¿verdad? La parte económica
en qué nos estamos enfrentando. Pues yo veo muchos economistas que hablan de la economía total, pero ya que estamos de acuerdo en que la parte de salud es tan importante para la economía, entonces vemos ahí que es supremamente importante entender el concepto. Vamos a ir rapidito sobre esto. Esto fue en marzo. Yo di este seminario para invitar a las personas a hacer el contagio, el contact tracing o mitigar el contagio comunitario. Ok, entonces quisiera establecer aquí la página de presentación y entonces ir rapidito sobre esto. Voy a enseñar. Mitigar el contagio comunitario. Hay varios elementos que quisiera enseñarles. Ir directo al proceso. Esto es lo que quisiéramos una recomendación. Esta es la certificación, la pueden ver ahí, ¿verdad? Certificación de asesoría legal también, porque esta certificación incluye elementos, y todo esto es por el CDC, o sea, son cursos que tienen el CDC, pero los cursos te los dejan en la mano y no tienen una estructura para manejar un proceso epidemiológico, y ahí es donde se pierde la gente. Ahí es donde se pierde. Puedes tener muchísima certificación, pero si no sabes trabajarlo en grupo, vas a tener un problema. Y en grupo, y que tengan un objetivo de coartar, de mitigar el proceso del virus, ¿verdad? Eso es bien importante. Muchos opinan de hospitales. En realidad esto tiene que ser desde la comunidad. ¿Okay? Y entonces, también, esta es la certificación. Contact Tracing, Training for COVID, Contact Tracer, de ASTO. Es la Coalición Nacional de Estándar de Directores. Y yo, pues, estoy certificado en esto. Hay unos cuantos que están en Puerto Rico certificados, pero lo que yo estoy proponiendo no es para solamente profesionales de la salud, sino es para un dueño de una tienda, para un líder comunitario, para un joven que quiera aprender y que quiera trabajar en un proceso de que su comunidad pues necesite esto. Tenemos 100 puestos disponibles. Y esto es, si usted es gobernante, alcalde, la misma gobernadora, pues mire, yo estoy disponible y es para enseñar este proceso. Tenemos un desafío serio. La mitigación, pues, es obviamente el conjunto de acciones que hacemos para asegurarnos que no suceda un desastre, o si sucede, que nos perjudique, que no nos perjudique con toda la intensidad que podría hacerlo. Y en este caso, pues, los guidelines, se aplican los guidelines de Opening Up American Again, porque los guidelines están puestos desde hace muchísimo tiempo y se contempló el proceso de la fase de cómo iban a ir, ¿verdad?, cambiando de la fase. Ahora nosotros estamos en la fase 3, pero el lockdown nos pone en la fase 2 otra vez, y todavía ya están los establecimientos de manera abierta con las restricciones, ¿verdad? Entonces, pudiéramos entonces, si esto sube ampliamente, pudiéramos incluso llegar a la 1, pero yo espero en Dios que esto no pase. Entonces, aquí podemos ver el manejo de la prevención primaria, secundaria y terciaria, y pues aquí se hacen las pruebas, aquí están los positivos, aquí están las camas, ¿verdad? Siguiendo atrás, aquí están los ventiladores y aquí está el burnout. Si esto aumenta, va a poner a la carga, ¿verdad?, sobrecargado a nuestros profesionales de las hospitales, de las localizaciones, ¿verdad?, localidades donde atienden. Prácticamente sucedería un proceso. Hasta ahora mismo la situación es que nosotros estamos en control. No han habido muchos que han necesitado las camas y hay sobre 400 camas disponibles.
Por lo tanto, aunque han aumentado los casos, vemos que la carga viral, si esa es una expresión que lo es, la carga viral no ha sido tan potenciada. Lo que es importante es el contagio. Nosotros tenemos que detener otra vez eso, y por esta razón es que tenemos que volver hacia la fase 2. Esto está claro, ¿verdad? Ya todo el mundo lo entiende. Esto lo he explicado en todos mis videos, yo incluso de prevención de salud, del Diabetes Prevention Program, yo lo explico para que la gente esté al día. Ahora, la hipótesis o predicción, esto es lo que carecen los salubristas. Muchos salubristas no pueden entender bien el concepto de población enferma, y eso es no solo en el COVID, esto estamos hablando en todo, en todas las enfermedades cardiovasculares, todas las que son crónicas, infecciosas y no infecciosas. Así que esta es la hipótesis que yo descargo a la conciencia de la gobernadora y todas las personas que tienen que ver con esto. Esto es un programa que ellos mismos lo están diciendo y no tienen la capacidad de poder darle ayuda. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico es suficientemente inteligente para eso. ¿Qué puede suceder con lo que tenemos? Puede haber, en el caso de hacer un programa como este, pues las personas que están impactadas sobre este programa, que puede ser de expansión rápida, distribuida de expansión rápida porque es online, rescate de economía, estabilizar mi negocio, prepararse para no perder. O sea, lo que estamos haciendo es para que haya la inteligencia en la población de no perder patrimonio, de no perder su negocio, porque lo que hay es quiebra global. Entonces Puerto Rico tiene que hacer algo, y desde el punto de salud pública tenemos que pensarlo así. Lo demás sería quiebra, desempleo y un deterioro social. Entonces, la pandemia del COVID podría generar la recesión mayor de la historia de los Estados Unidos. Aquí yo puse 2008, pero ya hoy se está hablando de la historia de Estados Unidos, e incluso muchos dicen, economistas previos Nobel, dicen que esto puede ser una recesión global a tal grado que sería en la historia prácticamente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues sí, nosotros para resolver, ¿verdad? Porque lo que estamos es para resolver. Verá, nosotros necesitamos trabajadores, coordinar medidas entre trabajadores. Esto lo enseña la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Estoy usando la ONU, que no estoy de acuerdo con ellos. Les digo desde ya, yo no estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos de las cosas que están tirando desde el punto de vista de gobernanza, del proceso global, porque para eso es que ellos están. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cada país tiene que hacer lo suyo. Yo estoy hablando por Puerto Rico. A medida que coordinan entre gobiernos, trabajadores y empleadores, las investigaciones recurrentes de la economía, de pequeñas y medianas industrias, que ahora estamos hablando de lo que no se estudia, se ha perdido 22 millones de trabajos, y esto sigue subiendo. En Estados Unidos ya van por 80 millones de trabajos. Y en Puerto Rico son 100,000, se calcula. Esto es una encuesta que hicieron en la Organización del Trabajo. 96% de las pequeñas y medianas empresas consultadas consideraron que la crisis afectará de forma negativa, muy negativa a su negocio. Casi todas. Y lo estamos viendo. ¿Sabe? Esto es un estudio anterior. Ya estamos viendo. 60% de las pymes, pequeñas y grandes, tienen la intención de mantener el empleo, pero realmente se han perdido, ¿sabes? Y ¿sabes lo que es tú ver a unas personas que dependen de lo que se ganen en tu negocio, saber que tienen que, sin desempleo, porque no hay dinero ni para el desempleo? 33%, 70% piensa solicitar financiación. Entonces la pregunta es, ¿qué grupo? ¿Cómo yo puedo desinfectar? Ya todo el mundo está cumpliendo, pero créanme,
Para cumplir eso, usted tiene que tener, lo último que le falta es tener un sistema de contact tracer propio, existente, saber los protocolos. Esto es lo que yo le hablaba. Todas las guías están expresadas por ese task force, pero cómo eso lo aplican a la gente. Mire, lo tradicional es que a través de los medios, a través de diferentes medios, pues la gente se entera, pero realmente esos medios no llegan al proceso cuando la persona, la comunidad, tiene que empoderarse, tiene que realmente actuar, o si no morimos. No acabamos nunca con este virus. Y así están las naciones. ¿Sabes? Estoy hablando con conocimiento de causa. Cuando estoy hablando, yo he estudiado todo el tema desde que empezó. Fui el primero que hablé de esto, yo creo. Y aquí entonces, patrono, hay que ser un manager, un líder del proyecto. Tienes un proyecto, un negocio, tú tienes que tener un líder que haga eso. Y todos ayudando. Tienes que saber cómo controlar la ingeniería, cómo eliminar el riesgo, continuamente un proceso. Ahora yo quiero entonces ir a este paso. Quisiera entonces yo ir a este paso y enseñarle otra presentación que quisiera hablarle. Y no los quiero cargar mucho, pero quiero hacer conciencia, que ustedes sepan cuál es el problema realmente económico. ¿Sabe? ¿Cuál es el problema económico? Yo quisiera que ustedes vieran esto. El problema económico de nosotros no está fácil. Vamos a ver esto en la deuda. Ahora que vienen las elecciones, voy a repasar esto con ustedes.
Bueno, perdonando que se fue la internet. Aquí todas estas cosas, pues todo a veces falla. Ahora bien, ahora quiero enseñarles prácticamente el asunto de la deuda. Y es porque toda persona común en nuestras, ¿verdad?, comunidades debe entender bien claro qué es lo que estamos enfrentando nosotros desde el punto de vista económico. Voy a ir algunas pinceladas sobre eso. Si miremos bien este estudio que yo hice, presenta ante la consideración de ustedes y quiero expresar, ¿verdad?, de qué estamos hablando. La deuda en trillones de los Estados Unidos en relación de Puerto Rico y el mundo. Esto es un estudio que yo hice desde el punto de vista de salud para saber dónde que estamos parados, desde el punto de vista económico. En realidad no tiene un expertise de economista, pero sí de la parte de salud económica, ¿verdad? Todos nosotros nos enseñan cómo expresar estos datos y presentarlos ante la comunidad, ante jefes de estados, ante jefes y organizaciones que tienen que ver al respecto. Así que prácticamente voy a ir directo. Quiero entonces abrir acá el PIB, el ingreso bruto nacional de Estados Unidos. Esto es una proyección de la oficina del Congreso de los Estados Unidos de presupuesto. ¿Verdad? O sea, que es oficial del gobierno. Y lo que tiene es una proyección desde el 2000 hasta el 2030. Nosotros sabemos que antes del COVID ya podemos ver cómo es que se iba presentando esta línea real del ingreso y el potencial hacia dónde íbamos con este último gobierno. O sea, que este último gobierno, por eso es que yo pues favorezco, ¿verdad?, las políticas de el presidente Trump sin nada que me duela, tú sabes, no me importa. Lo que yo quiero es bien para mi país, para mi familia, sin nada que me duela, o sea, sin nada que me duela. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de política partidista, estoy hablando de política pública. Si yo veo unos elementos científicos desde este punto de vista, viendo cómo es que se maneja, ¿verdad?, la proyección antes del COVID, mira, era una estabilidad para hasta el año 2030. Pero ahora con el COVID, ¿qué pasa? Con el COVID, el déficit mayor vino en la época donde el gobierno creció por los impuestos, porque hay un gobierno que hace impuestos y hay otro gobierno que disminuye los impuestos y le da la opción a la gente, a las comunidades. Y de eso es lo que yo estoy hablando ahora. Es una forma de cómo establece una política que podamos salir del embrollo que tenemos realmente desde el punto de vista de salud. Lo que viene aquí es una catambe, prácticamente. Nosotros estamos llegando al suelo. La proyección es que esta curva va a descender rápidamente y esto puede caer en algo severo. Entonces, si no se toman medidas y si se pone... Mira, este es el ejemplo de un gobierno grande, con taxes, con el concepto este de derecho, de que todo el mundo tiene que estar ¿verdad?, guardado por el gobierno. Sí, o sea, una persona que tiene servicios de gobierno no busca la manera de cómo ayudar a la misma sociedad, por lo general es así. Espera eso. Ahora, eso es otro tema. Lo que yo estoy hablando es la proyección del mismo Congreso hacia dónde nos dirigimos. Era una proyección estable para mantener la economía hasta el 2030 y mira lo que está pasando. Estos son los gobernantes, los presidentes, en los tiempos de
Barack Obama, el sistema bajó hasta lo más bajo y funcionó porque el presidente Bush hizo un rescate al inicio y se hicieron unas proyecciones y el gobierno de Bush, mira qué interesante, de eso es lo que estamos hablando, o sea, esto no es que yo me lo estoy inventando, esto es del Congreso de los Estados Unidos. El gobierno de Bush lo que hizo fue que hizo un rescate de unos cuantos billoncitos y provocó un proceso que lo único que hizo Obama fue seguirlo, pero se enlenteció porque el gobierno de Obama creció mucho. Entonces, por eso es que yo digo, ¿sabes? Y te estoy hablando de política pública. Por favor, yo cuando estoy en Facebook suelto con todo, porque, o sea, o estoy con todo, pero un dedito afuera no lo dejo. O sea, desde el punto de vista científico, lo que estamos viendo aquí es una gráfica, para que todo el mundo lo entienda en arroz y habichuela, de lo que está sucediendo, en lo que pasó, y aquí vemos cómo es que en el periodo de Trump se mantiene arriba por todos los estándares del gobierno de Biden. Este es el punto. Aquí vemos una gráfica desde el junio del 2017 hasta junio del 2020, recientemente, cómo es que la economía subió el ingreso bruto nacional. Ingreso bruto nacional es básicamente, voy a enseñar la definición. El ingreso bruto nacional se calcula como la suma de los ingresos, factores productivos. Esto incluye los salarios de los trabajadores, ganancias de empresas, intereses a prestamistas de capital y rentas. La suma se refiere a un país en particular, en periodo determinado de tiempo, usualmente un año. O sea que lo que estamos hablando aquí es sencillito. En un año, en varios años, el ingreso bruto nacional reportado al Congreso de los Estados Unidos subió de una manera impresionante. Por eso es que usted ve al hombre diciendo, y suena como que, ¿verdad? Suena como que un poco... Nosotros los puertorriqueños, cuando vamos a hablar de nosotros mismos, como que, bueno, esta es la tendencia de una persona, ¿verdad? Que es prácticamente humilde, pues se hizo, pero yo en los últimos gobiernos he visto una persona hablando con seguridad diciendo, bueno, yo hice esto y funcionó, y se hizo así, de esta manera, y trayéndote la gráfica. Nunca he visto eso. Incluso aquí no grafican de manera absoluta nada porque temen de que les refuten sus datos, puesto que los datos de Puerto Rico no son precisos, son más precisos los de Estados Unidos, que evalúan y dan el dinero a Puerto Rico para evaluar sus datos, ¿verdad? Científicos, la parte epidemiológica, el surveillance risk factor, que los mismos de nosotros. Pero en este caso que estamos viendo aquí, por eso es que una de las cosas que yo entiendo que debo apoyar, yo tengo que apoyar lo mejor, porque yo no voy a apoyar lo que engrandece, las conductas que no son sanas, ¿verdad? Voy a apoyar eso. No. Yo no sé, yo como salubrista tengo que apoyar lo que es sano. Lo que es sano y lo que trae economía, prosperidad, o sea, todas esas cosas tengo que apoyar. Así que aquí pueden ver, bien sencillo, cómo es que en el tiempo del gobierno, de este gobierno ahora, a nivel de los Estados Unidos, porque hay que verlo como gobierno. La persona que lo hace, pues uno si favorece su política, pues ya está en su partido y sigue ya. ¿Cuál es el problema? Ahora, si yo veo
que hay unas políticas que no están desarrollándose como debe ser desde el punto de vista de salud, y eso impacta directamente a Puerto Rico, pues entonces hay que gritar. Pero lo importante aquí es que hay que enseñar por qué tú dices que esas políticas. Y esto yo invito a cualquiera, yo me voy en cualquier foro, cualquier epidemiólogo, cualquier persona aquí que quiera refutar esto, podemos irnos al tute, como dicen allá en el barrio, que esa es la verdad. Esos son datos del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, pues es bien importante. Tú tienes que hablar con seguridad por la posición y las necesidades de tu país. La deuda está creciendo rápidamente. Las ventas de casas está en débito en trillones. 13.8, 86 trillones. Eso fue en 2004. Eso va, pero exageradamente. Y este es un punto importante en términos de salud, que mucha gente está hablando y esperando que esto crezca, que esto y lo otro. Miren, señor, con esta carencia económica, con esta quiebra global, lo que se perfilaba para el 2030 antes del COVID era que el envejecimiento de la población y los crecientes costos de atención médica aumentan los desembolsos obligatorios. ¿Quiere decir eso? Que si aumentan los desembolsos, en alguna manera va a trastocar el bolsillo de los médicos, de los proveedores, de los planes, pero también extremadamente la calidad de los servicios a la gente. Entonces los costos aumentan en relación a los desembolsos, entonces va a haber un deterioro social desde el punto de vista de salud. Y aquí está plasmado, o sea, esto no son cosas que yo me he inventado. El Seguro Social 2020, 4.9 va a aumentar al 6.8%. Y eso va a ser un cambio de 1.1. Esos son millones y millones. Y son, Puerto Rico ahora no tiene como, ¿verdad? Ya está terminando el periodo de los negocios que se hicieron para el Medicare y Medicaid. En fin, esto va a ser un desastre. Por eso es que es tan importante que tenemos que tomar medidas serias. Mira, los gastos de salud en billones. Aquí están los presidentes, hasta Barack Obama. Mire qué alto era el gasto en salud del ingreso nacional. El gasto de salud en billones. Y cuando hablamos billones, aquí 2.6 trillones. Eso siguió porque el proceso, como ustedes saben, es una línea política de salud en los Estados Unidos. Aquí, pues no es como aquí que quitan todo de cantazo. Aquí siguen una línea, pero tratan de establecer las reglas y ahí es donde cambian, en las reglas. No es la línea de pensamiento, se sigue el mismo proyecto. Pero entonces yo hice un estudio de los gobernantes de Puerto Rico para que nosotros dependemos de los Estados Unidos. Cuando usted oye a un estadista defendiendo ideológicamente, si le hablaran así a la gente con gastos, ¿verdad? Con qué es lo que conlleva para ti en el futuro estas necesidades, pues usted entonces pues lo entendería. Cualquier persona en Puerto Rico, ¿sabe? Los puertorriqueños somos inteligentes, lo podemos entender, pero si le hablamos con cariño al pueblo, no con trucos, aquí hay que hablar transparentemente. Esto es lo que hay, ¿sabes? Esto es lo que hay, tómalo o déjalo. Como hacemos en la calle, si tú no tienes el dinero para comprar algo, tú no lo vas a comprar. Las veces que me ha fallado a mí la vida es porque yo he querido comprar algo que no he querido. Por lo general, yo no cojo prestado. Y esto es lo que le pasa a nosotros. Mira aquí. Todo el mundo dice que si Rosselló cambió la reforma en Puerto Rico, embuste. Quien la cambió fue el presidente Bill Clinton, que trajo un concepto de reforma y de tarjeta. Lo que Rosselló hacía, lo que no, nosotros somos realmente, nuestros gobernantes no tienen ninguna autonomía. ¿De quién habla? ¿De qué hablan de autonomía realmente? Nosotros dependemos de los Estados Unidos.
del Congreso de los Estados Unidos. Cuando vino Rosselló, él lo que hizo fue aplicar una política pública del presidente Clinton. Y mira, como estaba aquí, estamos hablando de unos cuantos billones. Ya iba por 1 trillón. Súper interesante lo que estamos hablando. O sea, Sila Calderón, cuando vino Sila, que ahí fue cuando yo trabajé en ese gobierno con el secretario de salud de ella, el doctor Johnny Royan, que en paz descanse, fue maestro mío, pero maestro de discípulo, de yo ir con él a todos los sitios. Esa es una de las bendiciones que Dios me dio, gran hombre, ¿verdad? Entonces, en el momento de Bush vinieron las torres y ahí se cayó todo. El sistema nunca se pudo regenerar en Puerto Rico. Cuando los tiempos de acá, de Muñoz Marín, Albona, ¿verdad? Todo antes de eso, pero ya en el concepto de Albona, el doctor Albona, que ahí fue cuando hicieron Centro Médico, todos estos procesos. Mire, señor, realmente nosotros tenemos que cuidar nuestra economía de salud. Todo es un gasto de salud, todo tiene que ver con eso. ¿Sabe? Muchos hablan de ¿verdad? Conspiración, vacuna, pero mira, esta es la mayor conspiración. Si tú no tienes una política y tú lo que quieres es separarte de quien te da el dinero para la salud, entonces, y pues lo manejas con cierta autonomía, que tú crees que tiene autonomía, ¿verdad? Si me entregan 10 pesos para manejarlo, pues yo, mira, no estoy abusando, mano. Yo no abuso de la gente que me ayuda, que me da apoyo para los labores, porque yo no le cobro a nadie. Así que esto va a ser un impacto mundial en la salud, definitivamente, y el gasto se va a disparar. Así que pues prácticamente ahora vamos a qué es lo que es el programa de Contact Tracing. Ya estamos terminando. Así que prácticamente lo que estamos haciendo es tuve que hacer este programa porque yo veo tanta gente por ahí hablando y en realidad lo que nosotros tenemos que estar pendiente al pueblo y estimular al pueblo, motivarle a que cuide su salud, pero de una manera activa, no pasiva, no que se quede en la casa solamente, sino que si quiere tener su negocio, se mantenga ahí de una manera sólida, trabajando con el proceso de salud, con un plan para salir de esa deuda y salir de ese atollo en que estamos. Prácticamente el programa lo que trae es el empoderamiento y control de infecciones de la comunidad. Sí. Yo quisiera ver a políticos hablando de esto. Cuando hacen las políticas públicas, quieren cerrar la iglesia, quieren cerrar organizaciones. Sí, pero nosotros necesitamos tirar para adelante desde el punto de vista de la salud y la parte económica. O sea, nadie se quiere morir ahora. Yo mismo no me quiero morir. Pero fíjate que en Cristo el morir es ganancia, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a ganar en la vida? Si no nos empoderamos, si no trabajamos de una manera, vamos a tumbar el COVID. Vamos a tumbar el COVID. El COVID, que el COVID nos va a meter tanto miedo que no podemos hacer las cosas. Tenemos que seguir las medidas de precaución. Las medidas de precaución. Voy a terminar con esto. Y démenme unos minutitos más para explicarles cuál es el concepto. Si usted coge este video, llévaselo mira, pónselo allí a Wanda o a Johnny, envíaselo, que él puede ver video, él está en cuarentena, o envíaselo a Tomás, o envíaselo ahora a Charlie, que lo coja, porque esto es de comunidad. O sea, hey, yo soy estadista, no venga con cuentos, pero mi pueblo es primero en el término de la salud, porque para mí Dios es primero.
toda política que no está alineado con lo de Dios, pues yo no la puedo apoyar, sinceramente. Yo no puedo apoyar una política así. O sea, yo no puedo ir a favor de una persona que está dentro de los postulados bíblicos, está en contra, o me quiere obstruir, tú sabes, la expresión que constitucionalmente yo tengo, ¿sabes? Yo no puedo apoyar a una persona así. La gente se cree que uno teniendo, o sea, uno hablando duro, a lo mejor duro, en realidad muchas personas que tienen mucha seguridad en sí mismos hablan duro, pero los cristianos, muchos cristianos, o los cristianos deberíamos tener total seguridad en nosotros mismos, porque el miedo no es de Dios, ¿sabes? Yo veo tanta... Como decía Gigi, el que le duele una uña y rápido corren para el medio. Oye, decía verdad, mano, todo el tiempo, y que la forma, como le decía, como un campechano, Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, y toda su familia lo bendiga, toda la gente que le ayudaron. Pero mira, si nosotros nos empoderamos, prácticamente, óyeme, esto es una cosa terrible. ¿De qué estamos hablando? Pues bien sencillo. Es un empoderamiento de el control de infecciones en la comunidad. Si nosotros hacemos eso, nosotros podemos establecer una red de servicio en todo Puerto Rico para futuras ¿verdad? Modelos de cómo desde la comunidad actual, una estructura. Ahora, si usted coge el dinero que le dan para educar a la comunidad y lo pone en otras cosas y no realmente no lo pone en el pueblo, entonces usted es un ladrón, ¿sabe? Y si solamente piensa en su bolsillo, también. Tengo que decirlo así, perdonen mi sinceridad. Y no estoy frustrado ni nada, es que es un ladronazo, realmente. Pues un programa como esto puede resolver a la comunidad, a nuestro pueblo, a nuestros amados, a nuestras abuelitas, nuestros papás, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Un programa que tenga identidad, ¿verdad? Propio para hacer un contact tracer. 100 personas y podemos expandirlo por todo Puerto Rico, conectado con los médicos, con los hospitales, con el gobierno, servicios rápidos, con las ambulancias, con todo el sistema, pero desde la comunidad. Que lo gobiernen epidemiólogos. Yo soy un epidemiólogo. Mi programa de Diabetes Prevention Program está certificado, ¿verdad? Y con eso podemos tener ayuda, incluso fondos de los Estados Unidos, para que el pueblo se empodere. Los fondos recaudados en este proyecto, que yo le he puesto un valor específico a ese contact tracing, son $30, pero ¿sabes? La idea es dárselo gratis a la gente. Necesitamos auspiciadores, van directamente a la comunidad, ¿ok? Con auditoría y todo. O sea, yo no voy a retener un dinero acá. Pues, y el trabajo de la comunidad es un social network, pero cuando hablamos social, no es socialismo, es que la gente se empodere de sus servicios y tomen señorío, tomen ownership, señorío, se pongan dueños de esto, porque a la hora que venga un ataque de algo invisible como este virus, nosotros estamos en contra de eso, pero metidos en las casas. Estamos como el tiempo de Gedeón. El pueblo estaba metido en la casa. Estaban asustados en las cuevas. No, nosotros tenemos con la debida medida de precaución. Nosotros tenemos, y la ley, ¿verdad? Respetando la ley y las ordenanzas, tenemos que organizar de que tenemos que controlar este proceso en COVID. ¿Qué podemos hacer? Pues la certificación, hacer 100 detectives de casos, 100 líderes, para un piloto y ir montándolo por toda la isla. Esto es rápido, esto no dura, esto es una certificación de 3 días. Y 3 días, sí, podemos poblar toda la isla de contact tracers. Personas en una organización con una infraestructura de contacto, con
certificados, ya, personas que llamen, ¿verdad? Y así pueden ahorrar sus trabajos, pueden preservar sus trabajos. Organización de negocios certificado, esto sería el negocio que estuviera certificado en este proceso. Una cosa es decirle, no, háganlo ustedes, pero otra cosa es que una organización de comunidad empodere al mismo pueblo y el pueblo se empodere, sea el dueño, o sea, porque uno es facilitador, uno facilita esto de manera científica, y que hayan patrocinadores, ¿verdad?, en este proceso, y también para el personal del contact tracing. Es interesante que yo quiera que ustedes vean finalmente el empoderamiento comunitario y el control de infecciones en nuestra gente. Son 10, 100 detectives para nuestras comunidades. Los líderes de organización, 100 líderes para empoderar la salud de Puerto Rico, ¿verdad? Dos, comunidad unida contra el COVID. Problema, solución, ¿quién? Estos son los determinantes, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una historia. Conoce a Alberto, es un hombre que perdió sobre su trabajo debido a la pandemia del COVID-19. Su jefe ahora tiene una dificultad debido a los costos de desinfección, gastos de salud por posibles contagios, y entre sus empleados y el pago de profesionales para consulta legal y de seguros para la apertura. Eso atenta contra la estabilidad económica de la familia de Alberto. Conoces a Marco, que es el jefe, el chef, es el chef de un restaurante. Alberto trabaja en un restaurante. Hace poco abrió un restaurante y tiene empleados donde trabajó Alberto, y el 37% de las empresas pequeñas van a necesitar ajuste financiero en el primer año, el trimestre, en el primero o segundo trimestre de su reapertura. O sea que ya están necesitando dinero y ajustes financieros. Y uno de esos ajustes pues, es cortar empleados, acortar la nómina, y en este caso Alberto salió perjudicado. Alberto se perjudicó porque la empresa de Marco se perjudicó, y muchas veces no entendemos eso. Sí, tú sabes. Entonces Marco descubrió el proyecto Manager Training, que es este proyecto. Ahí va él a recibir asesoría de ingeniería, cosas que son bien costosas, y en este proceso el mismo contact tracer que él va a aportar a este proceso, así que va a darle la información y va a tener a su cargo cómo contactar ingenieros, etcétera, para que le puedan ayudar a trabajar con su aire acondicionado, con su forma de cómo limpieza. Entonces, pues muchos de ellos pues ya iniciaron eso, pero una cosa sería cómo, ¿verdad?, validar el proceso de que esté adecuado conforme a la regla, a la ley, a la orden. Porque, si, ¿sabe? La verdad es que hay una ley, nosotros tenemos que cumplirla, y hay unas guías de salubridad. Entonces, y pues Marcos llama a Alberto, lo llama y dice, puedes encargarte, estoy buscando una persona para que haga eso, puedes encargarte de eso, y así más o menos es como va a funcionar el proceso de reclutamiento. Estoy tocando las puertas a los supermercados, a los hospitales, a los negocios que ahora mismo están bien deprimidos, para que entonces puedan tener un buen control sobre, o sea, buen apoyo de la comunidad realmente. Así que Alberto se constituyó de ser desempleado un gerente de control de ese programa. Y entonces primero debió ser certificado junto a otros 100. Entonces Alberto recibe un registro, materiales y 5 compañeros junto a él que le van a ayudar a implementar ese programa. 5 compañeros de restaurante.
Entonces ahí recibe toda la información, los materiales, y le enseña cómo hacer y educar lo que es un distanciamiento social. Y esto es en el parking de cualquier sitio. Recibió esa información, como hacen los cultos hoy en día y como hacen algunas presentaciones y algunos eventos deportivos, que lo hacen de esta manera, en parking. Este proyecto hay que conectar 99 personas recibieron para que entonces puedan entrar ese proceso de contact tracer, y entonces comienza un proceso de organización de la limpieza y de seguimiento de una manera pragmática, estructurada, o sea, no a los 20 de tú. Yo puedo decir que yo estoy cumpliendo, pero usted está tal vez cumpliendo con la regla, pero los contagios siguen. Cumpliendo, o sea, está cumpliendo con lo que se le exige el gobierno. Ah, pues ya cumplí. No, aquí es mucho más. Si nosotros queremos controlar este virus, tenemos que ir más allá. Tenemos que ser cívicos, ¿saben? Esta palabra de cívico de verdad. Y hay que meter mano. Si no vamos a hacer eso, pues sencillamente nos estamos enfrentando a que el gobierno nos siga cerrando, nos siga cortando derechos, y eso no puede. Nosotros somos personas libres. Entonces hay unos enfrentamientos. Y eso no puede pasar si nosotros tomamos la salud en nuestras manos. Que Alberto recibió todo el calendario de actividades y todo el proceso, y recibió toda la información, y dice que aprendió muchas cosas. Y que prácticamente a todos los que me están escuchando, todos están viendo este video, que ya estamos terminando, por favor, dígale a alguien que usted conozca: mira, queremos hacer esto, que nos llamen, ¿verdad? Está disponible. Regístrese en www.csdlm.org. Y entonces así nosotros vamos a poder ayudarle a todos ustedes. Muchas gracias y hasta luego. No se olviden, cuídense, pero también manténganse rastreando estos casos y ayudando al proceso. Muchas gracias. Hasta luego.